Esperamos que la gracia del Señor nos dirija y sea de bendición esta reflexión de la segunda parte del diluvio del Génesis. ¿Me escuchan bien? Perfecto. ¿Y se ve bien también? Sí, se escucha Todo súper bien. bien. Vale. Bien, vamos a la segunda parte. Dentro de las complicaciones que había, ¿no es cierto?, del diluvio es si pudo haber cubierto montes tan altos como, por ejemplo, el Everest, que tiene cerca de 9.000 metros de altura. Sin embargo, como conversamos en la ponencia pasada, la Tierra, cuando estaba constituida como Pangea, en un solo gran megacontinente cerca de la zona central, tenía un clima bastante uniforme, y dentro de los requisitos para el clima uniforme es que no haya montañas altas, porque a la medida que hay montañas altas y uno se aleja de la superficie y de la influencia del mar, las temperaturas bajan notablemente. Entonces, los montes se suponen no eran mayores a los 2.000, 2.500 metros. Sin embargo, como veremos enseguida en un video, las montañas fueron elevadas producto del choque de las masas continentales, mucho más arriba de lo que históricamente existían. Entonces, las altas montañas se habrían formado al final y después del diluvio, y eso también se nos señala en el Salmo 104. Lo que decía recién, las placas tectónicas colisionaron, se comprimieron, y en ese efecto, hacia arriba se formaron las montañas y hacia abajo los abismos marinos. Más o menos los grandes abismos tienen una altura casi equivalente a las alturas de las montañas. También tenemos fósiles marinos en las partes más altas de las montañas. Eso ocurre en el Everest, ocurre acá en la cordillera de los Andes. Yo tengo algunos de esos fósiles. Y eso es una evidencia, ¿no es cierto?, de que fueron elevadas desde el fondo. Pasaje bíblico respecto al diluvio que ya lo citábamos, Salmo 104, que es realmente impresionante, porque dice: sobre los montes estaban las aguas, a tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. Y luego viene lo que estábamos comentando. Subieron los montes, es decir, no eran altos los montes antes del diluvio, y descendieron los valles, es decir, las profundidades marinas, para compensar la altura de las montañas, tuvieron que hacerse mucho más profundas. Les pusiste el término el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. Esto es importante porque hay algunos, en fin, comentaristas bíblicos que este salmo lo relaciona más bien con la creación. Y eso les permite, ¿no es cierto?, fundamentar muchas situaciones erradas respecto a la creación original. Sin embargo, este pasaje no puede ser de la creación original, porque la última frase, en donde dice, le pusiste el término el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra, respecto a las aguas. Eso es una clara alusión al pacto de Dios con Noé de no volver a destruir la tierra. Por lo tanto, evidentemente apunta al diluvio, no a la creación. Veamos, por ejemplo, la formación de los Himalayas. Una vez que Pangea empieza a separarse, recordemos, mientras Noé flotaba encima de las aguas, se produce la deriva continental, se separa, ¿no es cierto?, Sudamérica de África, de Australia, de Australia, va migrando y la capa del continente de la India, dice que va migrando allí por encima del magma y choca con el continente asiático. Y al choque de esas enormes placas produce estas elevaciones grandes, ¿no es cierto?, conocidas como montañas de miles de metros de altura. Eso ocurre en la mayoría de las convergencias de las grandes placas. Ocurre también aquí nosotros, entre la placa de Nazca y la placa continental. El choque, ¿no es cierto?, da origen a Viera de los Andes. Es realmente impresionante esta
este video con la simulación, ¿no es cierto?, del choque de placas. Entonces, el punto, ¿no es cierto?, es que por mucho tiempo también estuvo este problema de dónde hay agua para cubrir todos los montes. ¿Habrá agua en las profundidades de la Tierra? Era una pregunta que los científicos hacían. A los científicos les faltaba agua en la Tierra para entender el ciclo completo. Y se hacían estas preguntas. Y desde inicios del milenio, ¿no? Este paper publicado en Science es del 2002, empieza a señalar ya que habría agua en el interior de la Tierra, bajo el manto. Y esa agua sería aproximadamente 5 veces toda la suma de los océanos. Si sumamos todos los océanos y los multiplicamos por 5, decían los primeros estudios, entonces encontraremos, digamos, que esa agua está bajo tierra. Entonces, el manto, veremos enseguida una figura que nos ayudará a entender mejor el punto, está aproximadamente a unos 600 kilómetros bajo, que es la corteza terrestre relativamente delgada, muy delgada, algunos apuntan 80, 90 kilómetros de espesor, pero luego, bajo unos 600 kilómetros, está una capa conocida como manto. Y en esa capa habría muchísima agua atrapada en un cuarto estado, disociada por el gran peso de la columna, ¿no es cierto?, rocosa magmática que hay arriba, y de manera total que esa disociación global, digamos, se une a un mineral llamado ringodita. Entonces, en muy poco espacio hay mucha cantidad de agua por este reordenamiento, así como cuando el agua se congela y, ¿no es cierto?, aumenta de volumen, aquí es al revés. En este proceso disminuye su volumen y por lo tanto hay mucha agua contenida en poco espacio. Una investigación publicada en junio de 2014 en Science afirma que esta gran cantidad de agua es varias veces el agua de todos los océanos juntos. Esta imagen nos ayuda a entender un poco mejor lo que se conoce de las distintas capas que tiene la Tierra. Unos 90 kilómetros promedio tendría la corteza, entre 80 y a 120 son los distintos cálculos que se hacen. Después vendría, ¿no es cierto?, el manto superior, unos 400 kilómetros hacia abajo, y luego una zona de transición también con la parte, de alguna manera, que también involucra al manto. En esta zona, denominado, ¿no es cierto?, el manto, es donde estaría esta agua, la ringodita. Este paper, publicado nada menos que en Science, ¿no es cierto?, la revista número 1 del mundo, junto con Nature, es la que tira por tierra muchas de las teorías erradas, como por ejemplo que el agua llegó en meteoritos, que un meteorito chocó la Tierra, en fin, todas esas cosas, dice este paper, tienen que ser desechadas, porque el agua viene desde abajo, viene desde las profundidades. Y entonces uno de los que publica en Science, el geofísico Steve Jacobsen, dice que el descubrimiento sugiere que el agua de la Tierra habría venido desde las profundidades, y esto es lo importante, porque dice que el mecanismo como el agua sale desde abajo, a veces de manera violenta y otras veces de manera pasiva no la estamos viendo, pero está rellenando el agua que se va ocupando en superficie desde abajo, de manera pasiva con actividad volcánica suave, pero otras veces con actividad volcánica muy potente, es impulsada a la superficie por actividad geológica. Y recordemos lo que dice el Génesis, que no es cierto que lo habíamos leído, cuando dice cómo se inicia este cataclismo, ¿no? Que la parte visible es esta lluvia torrencial como nunca se ha visto, pero junto con eso veíamos, ¿no es cierto?, la apertura de las placas tectónicas, la apertura basal de las placas tectónicas, haciendo subir el magma con una potencia enorme hacia arriba. Es decir, corrobora este paper, efectivamente, el que no un volcán, se calcula que hay alrededor de unos 20 a 25 mil volcanes submarinos. Todos a la vez, dice la Biblia, se fueron rotas todas las grandes fuentes del abismo. Esta agua atrapada en roca podría actuar como un amortiguador del océano en superficie, decían estos geofísicos, lo que explica por qué
los océanos han mantenido su tamaño, a pesar de que se ha ido ocupando con el paso de los, ¿cierto? de los miles de años, se ha venido ocupando, sin embargo, se mantiene, porque viene desde abajo la reposición. El agua entonces está integrada a nivel molecular en este mineral denominado ringodita. Otros papers, aquí vamos a revisar algunos, que fueron posteriormente publicados. En este caso, ya 2018, vamos, 2002, 2014, 2018. En este caso, los estudios se fueron afinando y se señala que la cantidad de agua atrapada y asociada a la ringudita en las profundidades de la Tierra sería no 5 como se calculó al comienzo, sino entre 9, desde 9 a 12 masas oceánicas. Es decir, toda la masa oceánica, sumados todos los océanos, Pacífico, Atlántico, Índico, etcétera, multiplicados hasta por 12, es lo que habría abajo. Otro paper, en fin, tendría muchísimos artículos científicos a ser mostrados, pero no nos vamos a tener en esto. Lo que concluyen todos ellos es que se está viendo evidencia para un ciclo del agua que no se entendía y que ahora recién se está entendiendo y que puede explicar la gran cantidad de agua líquida en la superficie de nuestro planeta. ¿Por qué nuestro planeta tiene tanta agua y el otro planeta no tiene? Porque el agua viene desde abajo. ¿Cómo se produce abajo? Bueno, ese es otro tema que ya definitivamente, ¿no es cierto?, los científicos tienen que seguirse preguntando, ¿no? Pero el agua, que es el que hace que nuestro planeta sea tan especial, decíamos hace un tiempo atrás, como un útero, ¿no? Que regula la temperatura en rangos tan estrechos de manera que la vida sea posible, tanta agua, esa agua es repuesta desde abajo y que además, ¿no es cierto?, permite ir renovando a medida que se va ocupando. Entonces, de la zona de transición, 600 kilómetros hacia abajo, por actividad tectónica volcánica, el agua sube, asciende y va rellenando. Eso de manera pasiva, pero también muchas veces de manera activa, con, digamos, no cataclismo fue a nivel, ¿no es cierto?, del diluvio, pero cuando hay explosiones submarinas importantes, pero de un volcán o de dos, también ocurre de manera violenta. Esto llama mucho la atención lo que dice, ¿no es cierto?, segunda de Pedro 3:5, que la tierra está surgida del agua y por el agua subsiste. Efectivamente, la tierra no podría existir como tal, ¿no es cierto?, este terrón llamado Pangea primero. Recordemos que 3/4 de la superficie terrestre es agua, y hay un terrón, ¿no es cierto?, allí que solo la 1/4 es tierra. Habría desaparecido con la actividad oceánica. Sin embargo, la actividad tectónica volcánica que va de alguna forma recuperando lo que el mar puede ir retirando con magma, con materia que va siendo depositada, o material piroclástico que va siendo depositado en las costas, en las islas, etcétera. Otra cosa que señala este paper es que los científicos han estado buscando esta falta de agua profunda durante décadas. Y solo en las últimas 2 décadas y un poquito más es que se empieza a saber esto. Hasta antes de eso no se tenía idea. Si el diluvio fue universal, tiene que haber extensas zonas geográficas en distintas partes del mundo con capas de rocas sedimentarias. Recordemos que hablábamos que la roca sedimentaria es cuando ha habido, ¿no es cierto?, una inundación muy grande, se mezcla con barro, con sales minerales, con cal, en fin, con arena, piedrecilla, etcétera. Y una vez que el agua escurre, queda un lodo, un barro. Y cuando existe presencia de cal y otras sustancias cementantes que la tierra tiene, se forman la roca sedimentaria. Y que parece roca como si fuera roca madre, roca ígnea, pero es roca de sedimento. Y esa roca de sedimento no necesita millones de años para formarse. Solamente necesita, ¿no es cierto?, a veces algunos meses, como veremos enseguida, o años, como en este caso. También veremos amplias superficies terrestres erosionadas, es decir, como había tanta cantidad de agua por encima de lo que realmente el planeta debe tener arriba, y cuando Dios decide culminar el diluvio y decide enviar las aguas hacia el punto de origen, desde donde vinieron parte de ellas, esa gran cantidad de trillones
de toneladas cúbicas, volviendo desde los continentes de las zonas altas hacia las zonas bajas. Rajaron, en el fondo, cortaron la superficie terrestre, generando cañones, generando acequias gigantescas, que se llaman cañones. Eso también tendría que estar, y efectivamente está en muchas partes del mundo. Ver, ¿dónde hay sedimento? ¿Dónde hay roca sedimentaria? Bueno, aproximadamente 3/4 partes de la superficie terrestre tiene una capa de varios metros, a veces hasta 12 kilómetros de espesor, de roca sedimentaria. O sea, 3/4 partes del planeta, con hasta 12 kilómetros de espesor, lo que nos habla de una inundación global. Entierros masivos, de millones, decenas de millones y a veces más de organismos enterrados, como vemos en esta fotografía en Wyoming, Estados Unidos. Realmente impresionante algunos yacimientos de fósiles que han sido descubiertos. Otro misterio que los geofísicos no lograban determinar: las rocas son duras, no se doblan como vemos aquí, ¿no es cierto?, como una especie de torta blanda. Sin embargo, en muchas partes se encuentran estas geosinclinales, estas rocas dobladas. Simplemente nos explica, ¿no es cierto?, que cuando venía saliendo desde el fondo del mar el magma, mezclándose con el agua hacia el continente, y una vez que el agua escurre, esto se seca y empieza, en fin, por el distinto peso, ¿no es cierto?, a tener posiciones distintas y genera, por lo tanto, estas estructuras como dobladas, ¿no?, las geosinclinales. Aquí vemos un cañón gigantesco, ¿no?, realmente gigantesco. Hay dos opciones, lo que se suele explicar en colegios y universidades, ¿no?, que como no ha habido catástrofe, que todo ha sido gradual, simplemente esto, un río que fue generando, ¿no es cierto?, una abertura de tal manera de producir el cañón en millones de años. Pero muchos geólogos que no son partidarios o teoría señalan que es imposible que las paredes de los cañones resistieran tantos millones de años esperando que se siga armando el cañón. Las paredes terminarían erosionándose, terminarían derrumbándose por el paso de los millones de años. Millones de años es mucho tiempo. Entonces dicen que la única manera que se mantenga así es en escala de miles de decenas de miles de años. La otra opción es una enorme cantidad de agua en un breve tiempo, que fue lo que realmente ocurrió cuando las aguas del diluvio empezaron a volver hacia el océano, arrastrando, ¿no es cierto?, una cantidad de sedimentos y generando heridas en la corteza terrestre. Esto realmente es fantástico, porque las teorías humanas llenas de cosmovisiones cerradas llegan a conclusiones falsas, pero muchas veces hay experimentos naturales que enseñan realmente cómo son los procesos de verdad. Lo que estamos viendo hoy es una fotografía del Monte Santa Elena en Estados Unidos, en Washington, que tuvo una explosión gigantesca. Miles de metros de altura se derritieron como gelatina cuando hace explosión el Monte Santa Elena en 1980. Es una catástrofe de nuestro tiempo y que los geofísicos han denominado un laboratorio natural al aire libre. Vamos a revisar esta erupción en este breve video, en donde parte diciendo, ¿no es cierto?, que en ciertas zonas de la Tierra, principalmente en el Pacífico, existe el denominado cinturón de fuego, donde hay miles de volcanes, pero no solamente están en el mar, sino también están en la Tierra. Nosotros acá tenemos, ¿no es cierto?, muchísimos volcanes en nuestro país, pero también en Norteamérica, y ahí están mostrando el volcán Santa Elena. Sin mayores avisos previos, algunos temblores, por cierto, pero sin mayores avisos previos, en 1980 este volcán hizo erupción. Hubo
Muchísimas personas, algunos fotógrafos profesionales, otros aficionados que tomaron fotografías, otros lograron hacer alguna que otra pequeña filmación de este proceso. Ahí se ve como, ¿cierto? El magma va subiendo de manera muy potente, muy fuerte, por procesos que no se tiene claro por qué razón, algunas veces es más violenta que en otras. Y entonces, todos estos registros fotográficos y videos que se hicieron permitieron recomponer cómo esta montaña de miles de metros se derrite como gelatina ante la presión magmática que empujaba desde abajo, haciéndolo reventar. Es realmente impresionante. Y con ello, expulsando millones de toneladas de magma, de flujo piroplástico, se vino encima del continente, tapando a una cantidad enorme de bosques, animales, lagos, etc. Por supuesto que esta es una simulación, las primeras imágenes eran reales, esto es simulado, pero es lo que ocurre cuando esta enorme cantidad de millones de metros cúbicos de material se encuentra con bosques, lagos, ríos o, en fin, algún mar interior. El punto es que luego de la erupción, en unas días y semanas, se pudo observar el tremendo daño sobre la superficie terrestre que generó esa cantidad enorme de materia expulsada por el volcán. Y se pudieron observar cañones muy grandes, como veremos enseguida también en nuestras fotografías. Una zona que era rica en bosques, rica en organismos, rica en ecosistemas, quedó como un desierto estéril. Probando con ello que efectivamente las catástrofes a nivel macro son reales y que por lo tanto esta es una muestra minúscula de lo que pudo haber sido el diluvio, no con un volcán, sino con miles de volcanes. Ahí estamos viendo un cañón, ¿no? No en millones de años. Esas enormes paredes que se ven hacia arriba, ¿no es cierto?, de varias decenas de metros, no fueron esculpidas en millones de años, sino en semanas, en pocas semanas. Aquí hay otro canal que dejó el Monte Centinela. Ahí hay unas personas que estamos viendo cómo se abrió paso el flujo piroplástico entre medio de la Tierra. Otro asunto muy importante, y que algo de esto revisamos en la ponencia pasada, el tema de la datación radiométrica, cuando se dice tantos millones de años intentando determinar el supuesto de cómo algunos elementos radioactivos van, ¿no es cierto?, cambiando en el tiempo, no teniendo claro cuáles fueron las condiciones iniciales. Entonces, la fecha de la radiación radiométrica del material eliminado por el volcán se dató sin que los laboratorios supieran. Tomaron muestras científicos de aquí y le mandaron a laboratorios, uno de ellos muy importante, muy reconocido mundialmente. La fecha fue entre 340.000 años hasta cerca de 3 millones de años. Pero la fecha real fueron menos de 12 años. La realidad de ese material generado tenía menos de 12 años y la datación radiométrica, algunos dijeron 340.000 años y otros cerca de 3 millones de años. De ese material que está mostrando la flecha fue la que se sacó para mandar a los laboratorios. Las muestras fueron recolectadas y fechadas en el 92. Recordemos que la erupción fue en el 80, ¿no? Uno de los laboratorios fue Keochron en Cambridge. No se les dijo de dónde se recolectaron las muestras, por supuesto, solo que eran de roca dacita y se esperaban bajos niveles de argón. El laboratorio databa una muestra de roca entera y 4 muestras de diferentes minerales, es decir, una manera de poder, ¿no es cierto?, contrastar lo que estaban datando. Esa es una prueba fehaciente de que el tema de los millones de años, a través de la datación radiométrica,
tiene falencias muy graves. Otra de las dataciones rápidamente de ver, digamos que se señala, por ejemplo, era geológica, el Cretáceo, Terciario, Cuaternario. Estas eras hoy día han sido relativamente cambiadas, pero más o menos lo que pudimos, ¿no es cierto?, nosotros estudiar en el colegio o en la universidad, un tiempo que va desde más o menos los 160 millones de años hasta ahora, hasta la fecha actual. ¿Cuál es el problema? Que se han encontrado árboles que se llaman los fósiles poliestratos, en que un mismo árbol cruza todas las eras. Esto es una situación absolutamente imposible de entender. O sea, ¿cómo estamos diciendo que acá abajo son 160 millones de años en esta parte del árbol y acá arriba estamos diciendo que es un árbol reciente porque está prácticamente en nuestra era? Y aquí estoy mostrando una fotografía de un árbol fósil en que estaría aquí habría una era, aquí habría otra y acá habría otra, con 140, 160 millones de años entre ellos de diferencia. Entonces es absurdo. Eso realmente no tiene ningún sentido. El doctor Andrew Snelling, un reconocido geólogo de categoría mundial, que yo se los comentaba el año pasado, que he tenido el privilegio de hacer conferencias con él en Estados Unidos y en Latinoamérica, él dice, si el diluvio ocurrió, ¿qué esperamos encontrar? Capas de roca sobre toda la Tierra llena de millones de animales y plantas enterrados y fosilizados en arena, barro y cal. Eso es exactamente lo que encontramos. Ya veíamos, ¿no es cierto?, la cantidad de sedimento a través de la Tierra. Prácticamente 3/4 del planeta están con rocas sedimentarias de hasta 12 kilómetros de espesor. Fósiles marinos en la cordillera de los Andes. De esto yo tengo bastantes, que los hemos ido obteniendo con el tiempo. ¿Cómo llegaron allí? Entierro masivo de peces en todo el mundo. De esto hay mucha evidencia. Otros peces que fue todo tan rápido, tan rápido, que en algunos casos algunos estaban comiendo unos a otros. Ahí se ve, por ejemplo, dos fósiles, ¿no es cierto?, de como uno come a otro. Aquí el doctor Snelling muestra un fósil precioso, ¿no?, con el registro muy clarito de depredación de uno sobre otro. ¿Cómo se produjo? Bueno, está, ¿no es cierto?, en afán de depredar un pez grande a uno pequeño, y una vez que está en eso, cae, ¿no es cierto?, violentamente el lodo, los cubre a los dos, y una vez que escurre el agua y se secan, bueno, queda como el fósil que estamos viendo. Peces y murciélagos juntos, ¿cómo vamos a poder entender este asunto? O sea, los peces van debajo del mar, los murciélagos van volando en el aire. Es porque justamente, ¿no es cierto?, las gigantescas olas producidas por los tsunamis arrastraban tanto a unos como a otros. Cocodrilos y peces en Alemania, un fósil de animal terrestre junto a fósiles de peces. La catástrofe arrastró animales terrestres y marinos juntos. Más de 100.000 ballenas enterradas a 30 kilómetros de la costa en Cerro Blanco, Ica, Perú. Este fue un hallazgo, pero genial, realmente extraordinario. También se encontraron en el mismo sitio fósiles de muchas otras especies, como tortugas, focas, en fin, pingüinos. En el desierto chileno también, como estamos viendo esa fotografía allí, unas ballenas sobre otras, que están hablando, ¿no es cierto?, de esta inundación masiva global. 20.000 fósiles en Liupín, China. La capa de sedimento incluye erizos, incluye distintos tipos de artrópodos, crustáceos, insectos, ictiosaurios, en fin, y vegetales. Entierro rápido, no en millones de años, entierro rápido. Y una vez que el agua escurre, se seca el lodo, forma la roca sedimentaria y parece una roca que tuviera una cantidad enorme de tiempo, pero no necesariamente. No es necesario, como veremos enseguida. Este sombrero, por ejemplo, fue cubierto con barro y agua por alrededor de 50 años. Una luz que tapó una casa, ¿no es cierto?, terminada en Norteamérica, y luego después al tiempo pues, fueron a rescatar algunas cosas, empezaron a sacar barro, a romper, en fin, sedimento endurecido, y se encontraron con este sombrero. Ese sombrero parecía un sombrero de roca, pero tenía 50 años.
Esa es la función de la mineralización del agua, junto con las sales minerales de cal y otras sustancias cementantes que la Tierra tiene en algunas partes. Este es otro tema muy interesante también que apunta a derrocar el tema de los millones de años. Puede tener millones de años el tejido biológico blando, por ejemplo la médula, como hablábamos la vez pasada, me parece, la médula en hueso, así como cierto, ¿no es cierto?, como el oso buco, esta médula blandita, que es un tejido que produce células muy importantes para los vertebrados, no puede permanecer millones de años, es imposible, porque los microorganismos, los hongos, las bacterias, lo degradan. Cualquier materia orgánica blanda es degradada. El hueso, digamos, es, ¿no es cierto?, una sustancia mineral que puede permanecer mucho tiempo, pero no el tejido blando, principalmente por la acción microbiana, pero también por la acción química, la degradación química por la presencia de oxígeno. El oxígeno oxida y químicamente un tejido blando termina deteriorándose, aunque no hubiese microorganismos, lo cual es imposible, los hongos están en todas partes, las bacterias están en todas partes, pero suponiendo que no hubiese bacterias, el tejido blando termina deteriorándose químicamente por la presencia de oxígeno. La doctora Schweitzer, que hay muchos papers publicados sobre esto, uno de ellos nada menos también que en Science, y que no se atrevió a publicarlo, que hay historias muy sabrosas que el tiempo no me da para poder explicar en detalle, pero ella tuvo dudas de publicarlo, porque preveía que iba a tener una cantidad enorme de críticas de sus pares, diciendo que ¿qué le pasó, doctora Schweitzer? ¿Cómo se le ocurre publicar que hay médula, digamos, y tejido blando en el hueso de dinosaurios y desaparecieron hace 65 millones de años? Pero bueno, ahí tenemos un dinosaurio, pero ella se atrevió y sí, efectivamente, determinó sangre. Ahí estamos viendo una fotografía real, esto es una foto, de células, este es un vaso sanguíneo, y estamos viendo aquí células, glóbulos rojos, dentro de un fósil de Tyrannosaurus rex. Todas las pruebas científicas han confirmado que el pigmento rojo de la sangre, hemoglobina, también está presente. Esas son proteínas. ¿Cómo entonces este hueso, ¿no es cierto?, de dinosaurio puede tener 65 millones de años? Indudablemente que es una situación que pasa más bien por una cosmovisión que no por pruebas fehacientes. Allí está el paper publicado en Science, soft tissue, ¿no?, tejido blando, vasos sanguíneos, preservación de células en Tyrannosaurus rex. Ahí está el fémur donde sacaron el material. Se encontraron células, vasos sanguíneos, proteínas, hemoglobinas, colágeno y ADN. En un congreso científico, dentro de los que criticaban a la doctora Schweitzer que podría estar mal hecho el estudio, como que era imposible pensar que hubiera tejido blando en un dinosaurio que murió, o sea, que desapareció 65 millones de años. ¿Sabe? Lo que pasa es que algunas bacterias pueden haber producido los vasos sanguíneos, se ordenaron, en fin, y otras bacterias dentro también parecían glóbulos rojos, pero no. Y la doctora Schweitzer, luego de escucharlo calmadamente, le dice, ¿sabe, doctor? No sé cuánto era el que estaba criticando. Puedo decirle que el material que estábamos viendo dentro no solamente tenía células sanguíneas, no solo vasos sanguíneos, proteínas, etcétera, hemoglobina, sino también colágeno. Y el colágeno no está presente en bacterias, porque el colágeno es una estructura proteica, en el fondo, que está presente en los animales que tienen un tamaño mayor y que necesitan hacerle resistencia a la gravedad. Las bacterias no requieren hacerle resistencia a la gravedad porque son microscópicas, normalmente suspendidas en líquido. Y por lo tanto, el argumento, ese argumento tan rebuscado, no tenía ningún lugar. Pero es así, buscamos argumentos rebuscados para tratar de huir de lo que pareciera nos está atrapando, ¿no?, en una tierra joven creada con un propósito. Vasos sanguíneos, sangre, células, en fin, otras células más.
Pero los escépticos siguen. Ah, pero es que pudo haber sido una enorme casualidad, pues. Usted se encontró un hueso, en fin, que por razones que no tenemos idea de cómo, tenía tejido blando, pero es uno en 1.000.000. ¿Ah? A ver si es cierto, no lo es. No lo es. Porque se fueron repitiendo, no solo en dinosaurios, sino también en muchos otros animales, se fue repitiendo una y otra vez la presencia de tejido blando. Y Nature, ¿no es cierto?, la otra revista número 1 del mundo, publica este paper, en donde dice, aquí subrayo esto que está, ¿no es cierto?, en amarillo, en donde no es una situación excepcional. Dice alrededor de 1.500 cuerpos de distintos animales con presencia de tejido blando. 1.500. Bueno, yo estaba ido aumentando, ¿no? Es un patrón general debido a un entierro rápido y masivo de animales, incluyendo medusas. Otro paper más, otros dinosaurios más, etc. Habría mucho que mostrar sobre eso. Bueno, dinosaurios en el arca, eh, dinosaurios en la Biblia y en el arca de Noé. Tenemos una cita, Job 40. ¿Y que ahora Behemoth, al cual yo hice contigo? Hierba come como buey. He aquí, ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en el ombligo de su vientre. Su cola mueve como un cedro. Si uno lo viera desde el punto de vista zoológico, dijera, a ver, de todos los animales vertebrados, anfibios, cola mueve como un cerdo, no. En mamíferos, una tremenda cola como un cedro, tampoco. Aves, no. ¿Qué nos queda? Reptiles, reptiles sí. Los reptiles tienen colas, ¿no es cierto? Muy potentes, cosa de ver, por ejemplo, un cocodrilo, en fin. Por lo tanto, está claro que el texto nos habla de un reptil. Y ahí tenemos algunos, ¿no es cierto? Una cola grande, fuerte, otra vez, ¿no? Tiranosaurio rex, brachiosaurio, nodosaurus, triceratops, en fin. Y la Biblia nos dice en Génesis 1:25, hizo Dios a los animales de la tierra según su género, ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Ah, pero es que los dinosaurios no aparecen en la Biblia. Claro, la Biblia fue traducida al español en 1569, pero la palabra de dinosaurio se vino a inventar en 1841, por lo tanto, no está en la Biblia. Tampoco está la palabra Facebook, no está. Notebook tampoco, no está, ¿no? Entonces son argumentos que realmente, bueno, no tienen ningún sustento, ¿no? Behemoth, por lo tanto, un reptil muy, muy, muy potente, muy grande, de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios. Un cedro, un enorme árbol. Entonces se ha querido pensar, se ha dicho, un elefante. No, un elefante no tiene esa enorme cola como un cedro. Hipopótamo, tampoco, ¿no? Pero un dinosaurio como un apatosauro o un brachiosaurio, sí. Ese sí. Es un enorme animal, como lo describe la Biblia, y que su cola, ¿no es cierto?, mueve como un cedro. Cualquiera de estos dos tiene las características del que habla la Biblia. Dinosaurios se vienen señalando, ¿no es cierto?, desde el texto bíblico y también en muchas culturas. Ahí tenemos el Salmo 91:13, que nos habla de dragones, así se le llamaba, ¿no es cierto?, antiguamente a los dinosaurios. Libros antiguos, libros muy antiguos como este de 1669. Dice un libro de historia natural, un libro dentro del área científica de la época. África produce elefantes, pero en India se encuentran los más grandes, incluso el dragón. Es decir, algunos tipos de dinosaurios que estaban presentes todavía. Recopiló estos autores que están ahí, escritor y militar romano, recopiló escritos científicos de más de 2.000 libros de la antigüedad. Otro libro de Natura Animalium, 220 después de Cristo. Dice, pero de los testimonios de Frigia hay dragones allí también y estos crecen a longitud de 18 metros. Historia de dragones están presentes en una cantidad enorme de culturas.
Cataluña, ¿no es cierto? Barcelona tiene a Sant Jordi, que su especialidad era justamente el cazador de dragones. Es la cultura moche. En la enciclopedia británica, 1910, se dice, mientras las zonas de la selva fueron limpiadas, ellos, los dragones, se retiraron de los miedos de los hombres, y en Europa sus últimos sitios donde moraban fueron las alturas inaccesibles de la Sierra de los Alpes, donde permanecieron hasta que Jacques Balmain puso la idea de que finalmente los ha relegado al campo de mitología. Los reptiles nunca se reproducen en grandes cantidades, por lo tanto la fecundidad es relativamente baja. Y si los fueron cazando, por supuesto que fueron desapareciendo, y luego después pasaron más bien a hacer historia y algunas adulteradas como mitos. Pero leyendas de dragones hay una cantidad enorme de aldeas británicas, por ejemplo. La bandera de Gales también lo tiene. En China, la bandera, ¿no es cierto? El símbolo nacional es un dragón. Esto es muy interesante. Dracores outwardsia es un dinosaurio descubierto relativamente reciente, muy nuevo para la ciencia. Y es muy parecido a un dragón de cuentos de hadas. Allí está la reconstrucción de este dinosaurio, ¿no? Que obviamente presenta unas características de dragón. Alejandro Magno, en el año 330 a.C., después que invadiera la India, trajo informes de haber visto un gran dragón viviendo en una cueva, al que algunas personas adoraban como un dios. Esto es realmente hermoso, en la puerta de Ishtar, en Babilonia, 575 años antes de Cristo, ¿no es cierto? En estos edificios fabulosos hechos por el rey Nabucodonosor. Hay un dinosaurio en la puerta. Parte de un mosaico del Nilo en Palestina, 100 años antes de Cristo. Claramente se ve a personas en persecución o en intento de cazar a una enorme bestia, ¿no es cierto?, del tipo de dinosaurio. Aquí está la cola, que es propia solo de los reptiles, y la cabeza nos habla de un dinosaurio. Este también es muy interesante, el estegosaurio, en Camboya, siglo XII. Resulta que se le dibuja con estas placas dorsales que una vez que el animal muere, estas placas dorsales se caen porque no están unidas al esqueleto. Entonces, si uno encuentra un esqueleto de estegosaurio, encuentra solo esto, no las placas. Sin embargo, aquí está dibujado con placas. Es decir, lo tienen que haber visto vivo para poder dibujarlo así. Bueno, y muchas otras, en realidad habría muchísimas fotografías que mostrar de historia antigua, de dragones dibujados en rocas, digamos, en cuevas, etc. Y dice la escritura en Génesis 7, murió toda carne que se mueve sobre la tierra, de aves, ganado, bestias, de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus raíces, todo lo que había en la tierra murió. Por lo tanto, estos dinosaurios que hemos visto, de los cuales hay evidencias muy importantes, tienen que haber estado presentes en el arca, ya sea juveniles, de los que eran grandes, y los otros que eran naturalmente de tamaño mediano, no más grande que un caballo, pueden haber estado perfectamente en el arca. Alrededor de 1600 años después de la creación del hombre en el Edén, Dios juzga al mundo con un diluvio global. Pero como hemos visto, no solo fue un diluvio. La Tierra fue inicialmente creada como un supercontinente. Pangea viene a ser un supercontinente posterior. Algunos expertos señalan que habría habido otro un poco más compacto antes. Pero hay un texto en Génesis 1.9 que es muy importante. Cuando Dios está formando la tierra, dice, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrense lo seco. O sea, Dios lo ordenó así desde el comienzo. Pero luego, producto de la maldad del hombre, Dios produce la separación de los continentes para separar grupos humanos. Y luego después, ¿no es cierto?, del castigo que Dios les da a la rebelión de Babel, es la dispersión de ellos a través del planeta a los distintos lugares, lo más apartados posible unos de otros. Y entonces este gran cataclismo que nos revela Génesis 7:11
implicó que la Tierra fue modificada completamente. Todos los continentes sumergidos, la deriva continental ocurriendo abajo durante los pocos meses que ¿no es cierto?, ocurrieron después del diluvio, megavolcanes, miles de ellos, no solamente algunos pocos, terremotos que nunca ha habido, ¿no es cierto?, el tipo épicos, 10 grados Richter o más, y una glaciación posterior. Todo aquello sufrió la Tierra. Cuando el Señor le dice a Noé, ¿no es cierto?, que destruirá a los hombres que se han rebelado contra él junto con la Tierra. Múltiples evidencias científicas avalan la veracidad del diluvio del Génesis, pero esta historia lamentablemente es rechazada como verdad. Es vista como mito, ¿no es cierto?, por parte del ambiente secular, y dentro del ambiente cristiano, lamentablemente, algunos la ven como algo menor, que ocurrió en un lugar determinado en Mesopotamia, eh, pero que a lo mejor es poesía y por lo tanto no habría que darle mayor relevancia. Sin embargo, Jesucristo, el Creador, validó el diluvio. Jesús habló acerca de los días de Noé como un periodo literal e histórico en el cual un hombre real llamado Noé vivió. Mateo, Lucas. Habló de que Noé entró en el arca y fue destruido todo ser que vivía, como una historia real y literal, en la cual hubo un arca y un diluvio global que destruyó todo ser viviente sobre la faz de la tierra. Y Jesucristo, ¿no es cierto?, nuestro Salvador, pero también el Creador de todo, dijo, porque si creyeses a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Moisés no escribió lo que se le ocurrió, no. Dios lo inspiró para escribir. De mí escribió él. Y aquí viene la sentencia fuerte. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? ¿Cuánta falta nos hacen, ¿no?, el volver a revisar estas sentencias señaladas por el Señor a sus discípulos? Moisés escribió acerca de la creación y el diluvio. Y Jesús nos está diciendo que tenemos que creer lo que Moisés dijo, porque Moisés recibió revelación del Espíritu Santo para hablar de Jesucristo. Jesús asegura que un segundo juicio planetario volverá a ocurrir, tal como ocurrió en los días de Noé. Así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, todo normal aparentemente, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Así habrá una segunda instancia de juicio global. Y después de esto, el juicio planetario final, el Señor está, ¿no es cierto?, profetizando también una promesa maravillosa: cielos nuevos y tierra nueva. Aquí terminamos esta parte. Voy a dejar de compartir para pasar a el tiempo de comentarios y consultas. Sí, Gervasio. Eh, Primero de la, ¿cómo se pronuncia? Doctora Schweitzer, ¿está bien? La doctora Schweitzer, sí. Sí, ¿por qué la ciencia, si es un descubrimiento tan relevante, tan importante para toda la humanidad, reniega tanto algo que es claro? Por los paradigmas, pues. Thomas Kuhn, filósofo de la ciencia del siglo XX, libro, Estructura de las revoluciones científicas. Él señala cuando se estructura un paradigma en ciencia, un paradigma es un modelo asociado a una ideología. El modelo es el mundo complejo y vasto, como lo vemos en el universo, en la Tierra, en los seres vivos. Es tan complejo que la única forma de entenderlo es que se formó en billones de años en la primera célula y luego en muchos miles de años los organismos que vinieron de la primera célula. Y por tanto,
los dinosaurios fueron muy, muy pretéritos, nunca pudieron estar con el ser humano, se formaron muchos millones de años antes y desaparecieron hace unos 65 millones por un meteorito que les cayó encima. Entonces, no cuadra ese modelo materialista evolutivo de los miles o más millones de años con una historia reciente, imposible entenderlo en escala de miles de años. Por tanto, no, usted está equivocado, usted está errada, la trataron pésimo. Ella, yo les comenté, no quería publicarlo, no se atrevía a publicarlo hasta que alguien le dijo, oye, si esto está bien hecho, públicalo. No lo entendemos, pero públicalo. Y lo publicó y empezó a tener críticas de algunos muy duros, incluso algunos de ellos, un grupo de muy buen nivel. Tengo yo todos los papers, obviamente yo los voy bajando y no tengo tiempo de poder en una hora, imposible poder presentar todo el material que uno quisiera. Y un grupo de científicos que decía, esta señora se equivocó, hizo mal las técnicas en el laboratorio, fueron a los mismos museos donde la autora Schweizer consiguió el material, a los mismos museos. Repitieron todos los experimentos. Y una y otra vez, soft tissue, tejido blando, tejido blando, tejido blando. Médula ósea, glóbulos rojos, sangre, capilares sanguíneos, colágeno. Ah, pero es que tiene que haber sido una suerte, pero extraordinaria, que se encontró justo el hueso que quedó como encapsulado en el tiempo, en donde por alguna razón que no entendemos, el tiempo no pasó y el hueso permaneció allí, sin que el oxígeno lo degradara químicamente, ni las bacterias ni los hongos lo destruyeran. Pero, ustedes vieron, otro paper, y yo les mostré artículos científicos de Science, de Nature, de las más importantes revistas del mundo. Miles de animales con fósiles a los cuales se le ha extraído tejido blando. Punto 1, la fosilización es rápida. Yo le mostré ahí sombreros, también tengo muchos otros ejemplos que mostrarle, pero por tiempo no lo pude hacer. Que la fosilización es rápida. Rápida. No, excelente, de lo que escribe Adrián. ¿Ah? El que ignoran voluntariamente. Los que se creen sabios se hicieron necios. Ignoran voluntariamente, Romanos. Es terrible, terrible. Apareció la semana pasada y la verdad de las cosas es que yo después de haber estado en estas clases con usted, estoy convencido que Dios es sabio y todo esto existió y me dio tanta pena escuchar que mostraron por las noticias a nivel mundial que usted tiene que saber que encontraron un fósil que supuestamente tenía de dinosaurio que tenía más de 100 millones de años y que estaba calcinado y que supuestamente eso mostraba que lo habían caído meteoritos y todo lo demás del planeta. Lo encontré terrible. No Sí lo sé vi, si lo vio eso. sí lo vi, lo vi. Eso no altera absolutamente nada, digamos, todos los trabajos previos hechos por una tremenda cantidad de científicos, digamos, que en el fondo señalan que esto del meteorito es un artefacto, así como ha sido muchas veces eh, en la historia. Eh, científicamente se ha inventado muchas veces el tema de los meteoritos para poder explicar cosas de esas. Entonces, la verdad es que buscan recursos, en fin, eh, desesperadamente para poder validar lo que no es posible validar. Hola, yo tengo dos Hola, duditas chiquititas. sí, por cierto. Eh, que en el colegio nos enseñan, bueno, de lo que yo me acuerdo, no sé si me acuerdo bien, pero recuerdo que había como un ciclo del agua, que el agua pasaba
después iba a la superficie, después bajaba los como tres lluvia y así. Y eso mantenía el equilibrio, por así decirlo. Eso quiere decir que el ciclo del agua no estaba basta incompleto. para mantenerla. No, no basta, no basta, no basta porque se va ocupando. Con el paso de los miles de años se va ocupando. Se va retirando del ciclo. De ese ciclo de que el mar se evapora, ¿cierto? Sube, se Ah, condensa y luego precipita. sí. Pero ¿por qué con todo lo que se ocupa, por qué los mares no van disminuyendo? Ah, claro, pues yo no tomé en cuenta, no pensé en el tiempo que Entonces, pasaba, pues. yo mostré una diapositiva en donde uno de los físicos que publicó en Science el 2014, que es uno de los más potentes estudios hechos, de los más completos, en donde él dice ya tenemos que dejar este cuento del meteorito de lado, porque no es verdad. Mm. El agua dice, desconocíamos una parte del ciclo, lo desconocemos ahora, recién estamos entendiéndolo, y por muchos años estábamos buscando parte del agua que nos estaba faltando. Porque cómo es que se ocupa y no se pierde nunca, así que el diseño de Dios es fantástico. Mm. Es fantástico. Por eso segunda Pedro dice que el agua viene de, ¿no es cierto?, la tierra desde el agua y por el agua subsiste. O sea, el agua viene desde abajo, constantemente alimentando a toda una biosfera viva que necesita agua para sí y para mantener su temperatura, su rango térmico. Necesita los enormes masas oceánicas para no estar 30 o 40 grados bajo cero, digamos, como lo están los otros planetas en algún momento de su historia, los que no están cerca del Sol. Mm. Entonces, faltaba una parte del ciclo. Ahora está más completa, pero todavía sigue faltando algo. ¿Qué hace que se origine esta agua allá abajo en el manto, a 600 kilómetros de profundidad, que nos está alimentando constantemente? ¿Cómo? ¿Cómo es que de allí surge? O sea, siempre vamos a tener Mm. preguntas de eso. O sea, Mm. para ir al inicio, estas preguntas teleológicas, ¿no? No teológicas, sino que teleológicas, o sea, para ir a las causas primeras, ¿no? Ah, Pero como que así nomás Dios lo dispuso, como que, bueno, claro, eso yo ¿qué le va a también lo decir creo uno? así, hermana, pero denlo por seguro, no Ah, tengo ninguna duda, Dios lo creó así. Pero para los tipos que quieren explicación, trae explicación. sí, Aquí pues hay una siempre se quiere saber explicación, el por qué. hay una explicación fantástica que nos permite entender el ciclo del agua más completo, Mm. más completo. ¿Cómo separamos, cómo Y que permite separamos lo entender, dulce de lo salado? ¿cómo? ¿Cómo separamos dentro de todo este proceso hermoso de que se va reponiendo el agua? ¿Cómo separamos lo dulce de lo salado? El agua normal del agua del mar. Eh, el agua que está abajo no es salada. Disculpe, respondiendo un poco a lo que pregunta Carlos, que Carlos dice, ¿qué pasa con los fenómenos naturales donde se han secado lagos y todo eso? Pero no entiendo la última parte que me habló. ¿Me lo No, puede repetir? si este fenómeno se va debajo de Es que la usted Tierra, va hacia arriba, mezcló dos preguntas muy distintas. La sí, primera me quedó clara, pero la segunda no la no, empecé a escuchar bien. primero, ¿cómo separamos el agua salada del agua Muy dulce simple, en muy este simple, fenómeno? muy simple. Lo que ¿Ya? estamos haciendo ahora con las plantas desaladoras, por osmosis inversa o por evaporación. Muy sencillo. Nada más que Separamos eso. la sal del agua. Muy simple. Es un proceso Ya. físico, muy sencillo. ¿Y lo otro? Y lo otro que estaba leyendo la pregunta de Carlos, o sea, perdón, de Alexis, me equivoqué, Alexis, que Yo no estoy dice, mirando, perdón, no qué estaba pasa mirando con los el... fenómenos naturales en donde se han secado lagos y en este caso, cómo se repone el agua? Pero ¿qué pasa? ¿En qué sentido? No entiendo la pregunta. ¿Qué No, pasa? ¿En no qué sé, sentido? leí eso de Alexis que me pareció curioso igual. Alexi, abre tu Aló, micrófono así- mejor. Si la aquí puede estoy. explicar, porque Lo que pasa obviamente se secan. es que usted hablaba, por ejemplo, de que las aguas profundas, digamos, o sea, el agua se va reponiendo naturalmente. Por eso Sí, nunca se ve que hay una disminución, en este caso, en el mar y esas sí. cosas así. Pero
en estos fenómenos naturales que han ocurrido y que se ha visto a través de la televisión, en donde lagos enteros han desaparecido. Vemos, por ejemplo, los mismos aquí en Chile, el lago Caburgua, que ha retrocedido bastante su cantidad de agua. Claro. Entonces, ahí, en ese sentido, a lo que usted comentaba adelante, era que ahí, ¿por qué en ese caso no hay una reposición de esa agua? No, es que Que lo eso que... es que es distinto, hermano, es distinto. Esta reposición de agua es hacia el mar, no hacia el agua dulce de los continentes. Ah, perfecto, ya, ok. Y desde el mar, por evaporación, lluvias, y por lluvias, lagos y ríos, ¿no? Pero los regímenes de lluvia han cambiado. Nosotros llevamos en Chile, ¿cuánto? 12 años ya de sequía, aproximadamente 12 años. Sí. En la zona central nuestra caía una media de 300, 350 milímetros año. Hoy día están cayendo menos de 100. En Valdivia, ¿no es cierto?, que teníamos alrededor de 4.000 años, hoy día están llegando a los 2.000 o menos. O sea, digamos, a través de todo nuestro litoral, en los últimos 2 o 13 años tenemos una baja en la pluviosidad, pero muy potente. Eso indudablemente genera daño en los cuerpos naturales de agua dulce, claro que sí. En los reservorios subterráneos, por ejemplo, en los pozos. Hoy día tengo un amigo que es agricultor acá en la zona y que está pagando hasta 30 millones de pesos por hacerle un pozo que le dura menos de un año, y luego después tiene que pagar otra vez dos o tres pozos más para poder regar sus cultivos, sus paltos y cosas de esas. Efectivamente, pero eso es que el régimen pluviométrico es el que está fallando, pero el agua del mar se sigue reponiendo. Ahora, ¿por qué estamos teniendo estas sequías tan severas? Solo Dios lo sabe. Digamos, hay muchas teorías, pero uno también tendría que pensar que en la historia de la humanidad y en la Biblia muchas veces está también reflejado así, que Dios utiliza, dado que el hombre se va contra Dios, Dios dirige la naturaleza contra el hombre. Sí, El hombre que adora totalmente de y acuerdo. Sí, y que ensalza, ¿no es cierto? Ensalza la naturaleza, como dice Romanos 1, que eso me sí, encanta, mi Romanos 1, mm, que adora la naturaleza, pone la naturaleza contra el hombre. exacto. Sí. Fíjate, Ricardo, que leyendo la Biblia tú encuentras de eso evidencia absoluta en el Antiguo Testamento, y Romanos capítulo 1 y 2 habla lo mismo, Así es, exactamente lo mismo. así es. El tema es que no estamos acostumbrados a usar ese lenguaje No, o no, comunicar estas ideas, porque es como que estamos en el siglo XXI y es como, no, hablar de cosas como tan sobrenaturales. retrógrado, pensando de que Dios tiene control del mundo, de que, o sea, ¿de qué me estáis hablando? Claro, ¿Mm? claro. Porque la teología también de alguna forma ha sido infiltrada por esta idea humanista. Así es, absolutamente, pero Por ejemplo, la absolutamente. Biblia dice que la tierra tiembla cuando Dios la visita. O sea, decir que cuando está temblando es porque Dios está visitando la tierra es como, estáis locos. O sea, vivimos en una zona que es una zona de temblores, una zona de terremotos. ¿De qué estáis hablando? Es una locura. Así es, así es, así es. Pero tener conciencia de eso es como cuando hay temblores, para mí en Chile es como, wow, Dios está visitando esta tierra. Es como otra cosmovisión. Indudable, pero está esta tendencia, como bien tú dices, filosófica, ¿no?, del siglo XIX en adelante, influida por el positivismo, y que después penetra, ¿no es cierto?, y permea al método científico, y luego de allí al materialismo y al naturalismo. Todo Claro, eso, todo wow. eso anula lo sobrenatural. Sí, tal Eh, cual. y eso es muy fuerte porque efectivamente eh, parte importante de la teología hoy día solo se deja llevar por conocimiento que de alguna forma le permita un razonamiento científico, un respaldo con teorías científicas, pero lo bíblico, lo sobrenatural, no, 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 dejémoslo de lado.
Wow, Nunca qué vamos a entender. tremendo. Yo puse en la primera, ¿no es cierto?, parte del diluvio, una diapositiva donde decía que una persona naturalista, materialista, nunca va a poder entender un mundo hecho de manera sobrenatural. Tremendo. Dios está primero. Él ¿Sabes sabes lo creó que todo más lo demás. me ha encantado escucharte, Ricardo? Bueno, yo sé que Aramí ahí tiene la mano levantada para hacerte la pregunta, Sí, pero prefiero que ella hable y después te hago el comentario. ¿Ya? bueno, Aramí. para mí. Sí, en realidad era como un comentario que yo siempre había pensado que la Tierra era víctima nomás de la maldad del ser humano. Siempre lo había asociado así. Pero nunca Perfecto. pensé que también reaccionaría contra, bueno, todo orquestado por Dios, pero no sabía eso. Y lo Sí. otro es que uno podría pensar que son ambas cosas, ¿no? Que además de ser un movimiento telúrico, está Dios, como unir lo natural Indudable. con lo sobrenatural, que nosotros Indudable. nos separamos, Indudable. O entonces como... sea, Yo disfruto los temblores. Gracias, Dios. Muévete sobre Chile, sacude Chile, digo yo. ¡Qué miedo! evidentemente cuando las placas estaban unidas, estaban todas las placas unidas en una cosa homogénea, había una estabilidad pero extraordinaria, extraordinaria. Y después se descompuso todo eso. Entonces no va a poder entender nunca. O sea, si no vemos o sea, a ver, si no nos subimos en un dron que nos lleve, ¿no es cierto?, a 20.000 metros de altura, no vamos a entender nunca la Tierra en su conjunto. Bueno, aquí lo mismo. Nunca vamos a poder entender si no vemos una perspectiva global. No tenemos, ¿no es cierto?, la visión completa. Y Dios creó, digamos, al principio de manera perfecta, y Él lo recalca, dice, no solo bueno, sino que era bueno en gran manera. O sea, no había imperfección, no había fallas, nada funcionaba mal. Pero luego de la caída, Dios, ¿no es cierto?, maldice a Nínive, pero también maldice a la tierra. Maldice a la tierra, esa fue la primera maldición. O sea, ya esa productividad tan maravillosa a nivel de vegetales, ¿no es cierto?, fruta y todo, ya no sería tan perfecta. O sea, seguiría produciendo, por supuesto, pero no al nivel de perfección como al inicio. Se fue la primera vez en donde maldice. Pero luego la segunda, como vimos ahora, cuando le da a conocer a Noé que él va a destruir al ser humano que creó y a todo lo creado y a la tierra con ellos. O sea, viene la segunda destrucción. Dios desarma su creación y la deja con lo mínimo para seguir funcionando eh, desde su perspectiva, que a nosotros todavía nos parece, ¿no es cierto?, que en algunas partes es fantástico la naturaleza, uno va al sur y todo, pero también tiene que tener cuidado, ¿no es cierto?, en fin, de que no vaya a haber un evento, qué sé yo, volcánico, un terremoto con un tsunami, en fin. Yo tenía un amigo que tenía, por ejemplo, en una de las islas interiores maravillosas, en la 11ª región. Bueno, un día un terremoto hizo caer el cono completo de un cerro en el mar interior y generó un tsunami, no sé, de 30 metros de altura y que barrió todo y le barrió su casa, menos mal que él no estaba ahí. Em, pero uno tiene que tener cuidado de esas cosas. Y que bello, claro, pero bello en un sistema absolutamente inestable, deformado, trastocado por el pecado humano. Entonces uno ve que el nivel de entropía, ¿no es cierto? Esta tendencia de lo ordenado hacia lo desordenado ha ido aumentando, 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 desde la caída de Adán y Eva hacia abajo. Ricardo, estaba por comentarte lo siguiente. En Romanos capítulo 8 dice, la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, Así porque es. la creación fue sometida a frustración, dice. Y en otro Exactamente. texto dice, sabemos que toda la creación todavía, dice, gime a una, como si estuviera con dolores de parto. Y no solamente la creación, sino que nosotros mismos, dice que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente, mientras aguardamos la adopción como hijos,
Es decir, la redención de nuestro cuerpo. Interesante, ¿no? Ese texto es muy maravilloso, muy aclarador. Qué Es muy tremendo. aclarador porque la creación de Dios, ¿no es cierto? Ahí lo señala el texto bíblico, que Dios la hizo con tanto amor, con tanta belleza para el ser humano. Hubo de ser sometida a lo que no quería, digamos, en el fondo, ¿no? Y Wow. entonces la pone metafóricamente como alguien vivo que está sufriendo. Exacto. El producto fue creada maravillosamente, pero tuvo que ser deformada. Sí, Deformada. claro. Y por eso gime, Qué tremendo, queriendo ¿no? ser liberada de la esclavitud a la que fue sometida. Tal cual, pues. Wow. No, es fuerte, sí, muy fuerte. Sí. Qué Si uno cosa. revisa todo eso, es muy fuerte. Mm. Sí, Gervasio. ¿A qué se refiere cuando delante aparecía la cita ahí, Behemoth? Hegemón. ¿Sí? O sea, ¿hay una traducción para eso? No hay una traducción, pero en el fondo, Dios está allí hablando de un animal que él creó, muy poderoso, ¿no es cierto? Grande, en fin, y que su cola mueve como un cedro, o sea, una enorme cola. Si uno va clasificando, ¿no es cierto?, los grupos, yo como zoólogo, obviamente, rápidamente hago el ejercicio mental. Eh, Peces, anfibios, aves, reptiles, mamíferos, 5 clases de vertebrados. ¿Quiénes tienen grandes colas poderosas? Solo los reptiles de las 5 clases, no hay ningún otro. Por lo tanto, ya sin ir más allá, lo que está diciendo ahí es un reptil, dado el gran tamaño y fortaleza de su cola. Maravilloso. Y después de eso, claro, después de eso, uno va a los dinosaurios. ¿Cuál es el más potente, el más poderoso en cuanto a su cola? Bueno, están estos dos que yo les mostré ahí. Lo cual, y bueno, y esta cantidad de datos enormes, ¿no? Enorme cantidad de datos, de avistamientos que hubo antes de Cristo, de dibujos que hicieron en cuevas, ¿no es cierto? De registros de libros que empezaron a escribirse científicamente ya en el nacimiento de la ciencia moderna, siglo XVII, fines del XVI. Libros de historia natural en donde se registran estos animales. Y luego después en las culturas, en muchas culturas, la presencia de lo que se llamaban dragones. Nos habla de que efectivamente hubo postdiluvianos, y por lo tanto parte de ellos estuvieron en el arca, junto con Noé, y que luego se extinguieron, como se han extinguido una cantidad enorme de especies, y sobre todo que estos, por su característica especial, eran perseguidos. Ahí veíamos algunas pinturas rupestres, ¿no es cierto?, como estaban ahí persiguiéndolos, acosándolos. Entonces desaparecieron simplemente. La tasa de reproducción es baja. Los reptiles no se reproducen de una cantidad tan masiva como lo hacen los peces, por ejemplo. No son. Mm. Y entonces, por supuesto, tienen una vida relativamente larga, pero su tasa de reproducción es baja. Pero hay Wow. muchos indicios que sí Wow. estuvieron presentes hasta tiempos, ¿no es Mm. cierto?, del inicio del segundo milenio, más o menos. Hay Wow. una traducción como para la palabra Behemoth en el original de hebreo, es como bestia. Se refiere como a Behemoth como bestia. Sí, indudable, pero nuevamente los tenemos que llevar a las 5 clases de los vertebrados, ¿no es cierto? A las 5 clases de vertebrados. Por lo tanto, el decir Claro, bestia nos ayuda a algo, pero necesariamente tenemos que clasificarlo en pez, anfibio, reptil, ave, mamífero. 5.
Lo único que tienen colas grandes y potentes son los reptiles. No hay otro. Por lo tanto, necesariamente Ay, debemos Jesús. concluir eso. El Señor nos tiene atrapados por todas Una, partes, hermano. No hay una cómo negarlo. una pregunta de niño de 5 años. ¿ya? Era Godzilla, era Godzilla. Tengo una pregunta de niño de 5 años. Los peces, creo que el otro día usted lo dijo, los peces no fue necesario que fueran en el arca porque iba a No, ser un diluvio. ¿Ya? y a mí me preguntaron, Pero sí, así perdón, él dejó de lado algo con respecto a ese tremendo mundo submarino que existe. ¿O todo lo dejó? disculpe hermano, no le entendí la última parte de su pregunta. ¿Entendió, no? Si los peces ya ellos quedaron en el agua porque iba a ser un diluvio, en teoría se salvaron todos, No ¿o todo, no? No no, 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 necesariamente. no, 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 no. Ya. Es decir, a ver, en el mismo punto donde estaba el volcán submarino, haciendo, ¿no es cierto?, la erupción magmática hacia arriba, dice que fueron rotas todas las fuentes de los grandes abismos, ¿no es cierto? Todas. Sí. O sea, en este instante se sabe que hay alrededor de unos 20.000 volcanes submarinos repartidos en los lechos de los océanos. Entonces, en el punto aledaño, por ejemplo, en los 300, 200 kilómetros alrededor, obviamente el agua debe haber estado muy caliente y esos peces murieron, obviamente. Pero luego después el agua tiene una gran capacidad térmica, una gran capacidad calórica, muy alta capacidad calórica. Y por lo tanto, por mucho que haya estado caliente en unos 40 o 50 kilómetros, se diluye esa temperatura y ya a los 50 o 80 kilómetros más allá, la temperatura que podría haber estado, por ejemplo, a 40 o 50 grados, ya la tenemos a 25, a 27, a 28. Por ejemplo, eh, a mí me tocó hacer algún tiempo atrás algunos estudios ambientales con las empresas termoeléctricas. Eso que me tocó estudiar, por ejemplo, el zooplancton. Si el zooplancton está experimentando daño o no, porque la termoeléctrica contamina más el ambiente aéreo, pero el ambiente marino, la contaminación que hace es térmica, es decir, tiene que enfriar las turbinas y por lo tanto extrae agua de mar, cantidad grande de miles de litros diarios, enfría las turbinas con el agua y devuelve el agua. No, no la contamina químicamente, simplemente la usa para enfriar turbinas y la devuelve al mar. Pero la devuelve con un delta superior de unos 10 grados. O sea, si la toma, por ejemplo, supongamos en el norte a 18 grados, la devuelve con 28. Pero si uno sigue la pluma térmica, se diluye en los 28, va bajando 27, 26, 25 rápidamente. Y ya a los 30, 40 metros de profundidad o más lejos, no más allá 50 metros, ya esos 28 están nuevamente casi en 19 a 20 grados, en un rango muy estrecho, por la gran capacidad calórica que tiene el mar. Entonces, los, los peces que murieron son los que estaban inmediatamente cercanos al punto de la erupción. Pero todos los otros peces que, ¿no es cierto?, que se caracterizan por tener una fecundidad altísima, la mayoría de ellos, a mí también me ha tocado hacer estudios sobre ellos, por ejemplo, una merluza en el sur, la merluza de Australia, una hembra madura es capaz de producir 5 millones de ovocitos, o sea, 5 millones de potenciales nuevos peces, una hembra. O sea, la fecundidad es altísima. Y la Profesor, tolerancia térmica también es altísima, ¿sí? un poco argumentando lo que usted decía y con respecto a lo que pasó con los peces, en la mañana veía un reportaje, no recuerdo exactamente en qué país, pero había una zona de un río que tenía particularmente unas ostras que se generaban ahí, que vivían alrededor de 100 años, unas ostras, algo de ostras perladas, como una cosa así. El tema era que en el sector donde estas ostras crecían, era donde estaba el agua más pura del mundo. Entonces tenía una particularidad muy especial que permitía que esa agua fuera tan limpia
que aumentaba la vida, digamos, de ese entorno. Entonces ellos hablaban mucho de que no había intervención humana ahí, no habían cultivos, solamente era todo natural. Entonces explicaban ahí estos científicos, decían que cuando hay alrededor cultivo y cosas así que van descargando agua a los ríos, lo que hacen que empiezan a aumentar la cantidad de sedimentos y eso empieza a quitar la flora y fauna del sector. Y eso hace que pueda morir la especie en este caso, de esta ostra. Entonces pensaba lo que usted decía, y era que, claro, cuando vino el diluvio y los volcanes activándose, lo que provoca también, pienso yo, es que fue matando flora y fauna completa, contaminando el agua, y eso hace que también hay un exterminio de esa parte acuática, porque pierde los minerales, los nutrientes y todo eso. Por cierto, al comienzo, ¿no es cierto? Pero luego después viene el principio ordenador de parte de Dios de nuevo, porque uno no puede olvidarse que este es un proceso sobrenatural, que él tuvo control al comienzo y al final, para ordenar de nuevo los ecosistemas de manera tal que siguieran siendo productivos para alimentar al ser humano. Eso me llama mucho la atención, ¿no es cierto? Hebreos, en capítulo 1, que él dice respecto al Señor que él sustenta, ¿no es cierto? La creación, él no solo fue el creador, sino que la sustenta con el poder de su palabra. La sustenta, o sea, la creación no, o sea, digamos, la naturaleza no va funcionando con las leyes con las cuales la crearon solamente, ¿no es cierto? Sino que Dios va controlando, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a sus promesas, le prometió a Noé que mientras la tierra permanezca, no cesarán, y empiezo a dar varios procesos, ¿no? ¿Qué significa eso? Que él tiene el control. Por eso todo el cambio climático, vamos a morir todos chicharrados. O sea, evidentemente hay cambio, pero que vamos a llegar a un caos, habría que preguntarle al Señor. Claro. Buena, Ricardo. Digo yo, si no, ¿dónde están las promesas que le hizo Noé? Mientras la tierra Exacto. permanezca. Si al Sí, Y con final pues, eso, y eso, con eso, uno como cristiano tiene que ver esa parte también. sí, igual pues. con lo que usted dice también, echa todos estos argumentos, así como de repente cuando se le rinde honor a la Pachamama y toda la cosa, a la Madre Tierra, si en el fondo Sí, usted da algo como clave, o sea, el sustento de la tierra viene de Dios, po. pero claro, absolutamente, absolutamente. Bacán. Así es, así es. Dios, por eso que dice Hebreos, no solamente la creó, sino que la sustenta. Y este es un Sí, sustento diario, o por hora, o por tremendo. minuto, o por segundo. Es decir, está ahí Dios controlando. Cada variable, cada cosa que pasa en la naturaleza, Dios la está controlando Genial. con el poder de su palabra. Entonces, O sea, esto es uno así. deduce finalmente que la narrativa acerca del problema climático y todo eso es básicamente una manipulación mediática, política, con fines económicos, que en el Fabulosa. fondo lo que quieren hacer es causar miedo en la gente, quieren quitar Aprovechamiento. el petróleo, que es un fósil muy caro hoy día extraerlo, y quieren meter otra energía al sistema, que en este caso es el sistema de energía solar, el tema del litio, y ahí van apareciendo nuevos Siempre, productos para el mercado, pues. siempre, siempre, Qué tremendo, ¿eh? siempre. Qué tremendo. ¡Wow! Estoy impactado. ¿Sabes Así que lo que bueno, más agradezco, Ricardo? Es que cuando te he escuchado el énfasis sobrenatural me encanta porque no hay mejor forma de explicarlo que con ese enfoque, porque realmente todo lo que existe no puede haber sido hecho de forma natural, es sobrenatural, absolutamente, es un absolutamente. Dios sobrenatural. No hay que tenerle miedo a lo sobrenatural, queridos Sí, hermanos. No hay qué que tenerle miedo. tremendo, ¿eh? Todo lo Qué contrario, tremendo. todo lo Wow. contrario. El materialismo tocó fondo, tocó fondo. Cuando la biología molecular descubrió que la vida está en la esencia del ADN y el ADN tiene códigos y que los códigos no son materia, se acabó el materialismo con su perorata. Por supuesto que sigue como paradigma,
pero ya no tiene fundamento. Los códigos en el ADN no son materia ni son ni es energía. Está en el ámbito metafísico, más allá de la física. Por tanto, esto es sobrenatural, necesariamente. Ay, ay, ay. Gracias, Señor. Gracias, Gracias, Señor. Jesús. Así es. Gracias, Señor. Ok, vamos a Amor y escuchar a gloria. Carlos. Tu impresión, Carlos y Evelyn. Estamos terminando la clase. Bueno, yo me quedé mucho rato pegado con lo del Behemoth, en realidad. Creo que hay cosas que son evidencia, tal vez no están a la, digamos, encima, por decirlo así. Pero juntando cosas, todo creo que se hace más claro, en realidad. Hace más Así es. claro, que no tienen otra explicación y no la van a tener nunca probablemente. Así es. Así es. Entonces, es maravilloso todo. Gloria a Dios, por eso. Muy bien. Evelyn. Chuta, ¿qué puedo decir más que muy agradecida de Dios, po? Es tan genial, tan maravilloso todo como está hecho, pero así a la perfección. Y no, y el amor que Dios tiene por nosotros es genial, es invalorable, en realidad es como muy, muy, muy grande. Y es bacán. Es muy, muy maravilloso sentir que ese Dios es quien está al lado nuestro todo el tiempo. Entonces, nada, y muy agradecida por Ricardo, por todo su conocimiento, que sea tan generoso con nosotros en transmitir todo la sabiduría de todo lo que él tiene. Muy agradecida de él, de verdad. Y eso, ¿qué más les puedo decir? Maravillada con todo, con toda la información, con todo lo que nos ha entregado. Amén. Eso, Wow. gracias. Qué bien, qué bien, qué bien. Amén. ¿Quién quiere orar para terminar? Y dar las gracias. Amén. Ya, Alexis. Señor, gracias. Solo puedo darte gracias, Dios, porque es increíble poder ver estos temas, Señor, y escucharlos hablar, Dios, que de repente pareciera ser que nuestra cabeza explota frente a tanto conocimiento, tanta revelación de parte tuya. Señor, y te agradecemos porque de verdad que esto cada día lo que hace es reafirmar en quién hemos creído, en quién está con nosotros. Amén. Señor, y te damos gracias porque tú eres tan hermoso, eres tan tremendo, Dios, y tienes puesto tus ojos sobre nosotros, Señor, tus hijos, Dios. Te amamos, Señor, y gracias por poder entender estas cosas, Señor, y verla en la profundidad que la estamos viendo ahora. Te pedimos, Dios, que cada día podamos no perder la mirada de lo simple, Dios, que pudiera parecer la creación, pero al verla, Dios, desde la mirada espiritual, Señor, es tan grande y nosotros somos parte de ella, Dios. Gracias, Señor, te pido una bendición sobre cada uno de los hermanos, Señor, el profesor, Señor, en el nombre de Jesús, y que cada día podamos anhelar buscar más de ti, Señor, en todo momento, Señor. Gracias, papá. Amén. Gracias, gracias, Jesús. Amén. Gracias, Muchas Señor. gracias, Ricardo. Gracias a Amén. ustedes, gracias al Señor por esta oportunidad de compartir Chao. y poder honrar el nombre del Señor y poder glorificar su nombre a través de estos pequeños análisis y darle a Él todo honor y toda gloria por su creación maravillosa que nosotros le echamos a perder, pero que nos tiene prometido una nueva creación para quienes crean en su nombre. Wow. Muy bien. Que tengan un feliz descanso y una feliz semana. ¿Ya? Igualmente. Que Dios les bendiga. Gracias, gracias. Bendiciones. Gracias. Bendiciones. Dios les bendiga. Chao, chao. Chao, chao.